no te quiero quitar mucho tiempo, pero para cerrar, ya que estás mencionando esto, y el tema de los dineros es también muy relevante en el caso. Tus impresiones cuando el Grande también de alguna manera ridiculiza a César de Castro, que le pregunta, normalmente usted no se vestiría así, y le dice el Grande, bueno, para mis reuniones en la Ciudad de México casi siempre me vestía así de traje. Incluso hace mención que cuando iba a los terrenos, a los enfrentamientos, hubo momentos en los que se vestía incluso con uniformes de la AFI. Y otro momento ahí de intercambio interesante cuando César de Castro le empieza a sacar cuentas a El Grande de que si calculamos, estamos hablando de entre 200 y 300 millones de dólares que usted nos está diciendo se le entregaron en sobornos a García Luna. Y El Grande dice sí. Y es cuando nos enteramos que El Grande le dio 100 millones de regreso al gobierno de Estados Unidos y El Grande asegura que Arturo Beltrán Leiva generaba más de 400 millones de dólares, según él, por mes. Estamos hablando de cantidades exorbitantes, pero que de alguna manera hacen sentido cuando se habla de los millonarios sobornos que presuntamente se le pagaron a Genaro García Luna a través de este personaje, Luis Cárdenas Palomino. Se cayeron, al menos con los testimonios del Grande, dos de los policías preferidos, reconocidos por Felipe Calderón, Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna. De esto que te pongo sobre la mesa, dame tus reflexiones, tus comentarios, si así lo decides para cerrar, Jesús. Pues yo creo que uno de los elementos fundamentales es justamente los sobornos, porque los sobornos es finalmente comprar la protección, que era lo que requería la organización criminal de los Beltrán Leiva y bueno, el cártel de Sinaloa, principalmente los Beltrán Leiva, que después recordemos que él señala, se pagaba primero como parte de lo que se llama en México una vaquita, o él le decía una polla, y era una colecta que se hacían con el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, Nacho Coronel y todos estos líderes del cártel de Sinaloa, incluyendo los Beltrán Leiva. Y después Arturo Beltrán Leiva, que era el que pues, tenía finalmente la colección inicial o principal con García Luna, pues bueno, era el que también le llegó a pagar. Y pues bueno, varios de esos elementos van conectados justamente también con las acciones de García Luna, de cómo finalmente él describía, pues le pagábamos, pero te asegurábamos, crecimos durante todo ese periodo que está hablando de 2000 a 2012, básicamente, ¿no? Un poquito antes, 2008, él fue detenido en 2010, pero durante ese periodo fue cuando creció. Dice, crecimos más que nunca. Entonces, obviamente, nuestro éxito como organización criminal fue benéfica también para García Luna, porque le crecieron también las ganancias. De 1 a 1.5 millones de dólares que se le daban mensualmente, se le empezaron a dar después hasta 3 millones de dólares. César de Castro intentó decir ahí, bueno, no sabe usted si fueron los 3 millones constante, pero vamos a poner un promedio de 2 millones. Un poco como ridiculizando estos montos, pero no son montos irrisorios, es decir, la droga deja mucho dinero y es real, o sea, lo que estamos viendo, las armas con las que los detienen, los autos que utilizan, las armas que utilizan son muy caras, o sea, hay que invertir mucho dinero en eso y no podrían considerar que tienen ganancias si no tienen estos montos de dinero de los Estados Unidos, que es básicamente su principal ingreso, que yo creo que eso estableció también bastante interesante el Grande, señalando de la droga se iba principalmente a Estados Unidos, pero también una parte a Europa. Es una de las cosas que yo señalaba en un debate que tuve sobre crimen organizado, que decía que cuánto impactaba, por ejemplo, la detención de Ovidio. Y yo decía, bueno, impacta, pero realmente poco, porque estamos hablando que el cártel de Sinaloa es una organización criminal internacional. No, o sea, opera desde México, pero tiene conexiones con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con Asia y con Centro y Sudamérica. Entonces, es muy difícil desmantelar una organización de este nivel que ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos puede realmente desmantelar, porque es enorme. Entonces, García Luna ayudó a que esta organización creciera a ese nivel también.
Y es una de las cosas que me parece que establece muy bien el testimonio de El Grande. Ahora bien, esto es la base solamente, estamos en el inicio de este proceso y la presentación de pruebas. Yo creo que los fiscales hicieron muy bien en presentar al Grande como su primer testigo, porque nos sacó varias vetas que veremos más adelante con otros testigos. Tenemos que esperar definitivamente a la Barbie, a Edgar Villarreal, la Barbie, y tenemos que esperar a Iván Reyes Arzate, la reina, que tiene que estar definitivamente como cooperante en este juicio. Y hay que nada más para dejarlo como contexto para la gente, la reina Reyes Arzate formaba parte de este grupo de élite empoderado cercano a García Luna, y Reyes Arzate se ha declarado culpable de narcotráfico ya en una corte de Estados Unidos.